La vida de José, tejida con hilos de dolor y esperanza, nos transporta a un tiempo remoto, donde la fe se probaba en el crisol de la adversidad. Vendido por sus propios hermanos, un joven José fue arrancado de su hogar y de la tierra de sus padres. Su destino, incierto y cruel, lo llevó a las arenas de Egipto, una tierra extraña y desconocida. Allí, en el mercado de esclavos, su juventud y su espíritu indomable no pasaron desapercibidos. Fue Putifar, un influyente funcionario del faraón y capitán de la Guardia Real, quien lo adquirió. José, el soñador, se encontró de repente en la casa de un poderoso egipcio, su futuro ahora en manos ajenas. A pesar de su condición de esclavo, la presencia divina no lo abandonó. La bendición del Señor acompañaba a José en cada paso, incluso en la más humilde de sus tareas. Esta gracia especial se manifestaba en todo lo que emprendía, transformando su servidumbre en una oportunidad. Con el tiempo, José comenzó a experimentar un éxito notable en la casa de Putifar. Su diligencia y su buen juicio eran evidentes para todos. Cada labor que se le encomendaba prosperaba bajo su cuidado, demostrando una capacidad excepcional. Putifar, un hombre de observación aguda, no tardó en notar esta peculiaridad. Vio cómo el Señor estaba con José y cómo todo lo que este joven hacía florecía. La prosperidad de su hogar parecía ligada directamente a la presencia de su nuevo esclavo. Este capitán de la guardia, ajeno a la fe de José, reconoció la mano de una deidad superior en la vida del hebreo. Comprendió que el éxito de José no era meramente humano, sino que provenía de una fuente divina. Esta revelación le inspiró una profunda confianza. Así, José fue ascendido a una posición de gran responsabilidad. Putifar lo nombró mayordomo de toda su casa, un cargo de inmensa autoridad y confianza. De esclavo, José se convirtió en el administrador principal de un hombre poderoso. Se le confió la administración de todos los bienes de Putifar, desde los asuntos domésticos hasta las propiedades y los siervos. José tenía el control total sobre la vasta hacienda de su amo, una muestra de la fe depositada en él. José demostró ser un administrador no solo fiel, sino también extraordinariamente competente. Su integridad y su habilidad para organizar y gestionar eran inigualables. Cada aspecto de la casa de Putifar funcionaba con una eficiencia admirable. Bajo la dirección de José, la prosperidad de la casa de Putifar aumentó de manera significativa. Los campos producían más, los rebaños crecían y las riquezas se multiplicaban. La bendición era palpable en cada rincón de la propiedad. La bendición del Señor se extendía a todas las posesiones de Putifar, tanto en el campo como en la casa, y todo esto por causa de José. Era una manifestación clara de la providencia divina, obrando a través de un hombre justo. Tal era la confianza de Putifar, que dejó a cargo de José absolutamente todo lo que poseía. No había detalle, por pequeño que fuera, que no estuviera bajo la supervisión y el cuidado del joven hebreo. Su autoridad era casi absoluta. Putifar ya no se preocupaba de nada en absoluto, excepto de su propio alimento. La carga de la administración de su vasto patrimonio había sido completamente delegada a José, liberándolo de toda inquietud. Además de su probada capacidad, José era descrito como un hombre apuesto y de buena presencia. Su atractivo físico era innegable, una cualidad que, aunque superficial,
jugaría un papel crucial en los eventos venideros. La belleza y la integridad de José no pasaron desapercibidas para todos en la casa de Putifar. La esposa de su amo, una mujer de deseos desordenados, fijó sus ojos en él, cautivada por su porte y su juventud. Día tras día, ella intentaba seducir a José, pidiéndole insistentemente que se acostara con ella. Sus insinuaciones eran directas y persistentes, buscando quebrantar la rectitud del joven mayordomo. Pero José, guiado por una profunda integridad y un temor reverente a Dios, rechazó sus avances repetidamente. Su conciencia no le permitía ceder a una tentación que consideraba un grave pecado. José argumentaba su lealtad inquebrantable a Putifar, quien le había confiado absolutamente todo lo que poseía. Romper esa confianza sería una traición imperdonable a su amo y benefactor. Más allá de la lealtad a su amo, José consideraba el acto propuesto como un delito grave y, lo que era más importante, un pecado directo contra Dios. Su fe era el ancla de su moralidad. La esposa de Putifar, sin embargo, no se daba por vencida. Lo instigaba día tras día. Pero José se mantenía firme en su negativa, sin acceder a sus peticiones ni siquiera para estar cerca de ella. Un día, la oportunidad que ella buscaba se presentó. José entró a la casa para cumplir con sus deberes, y no había ningún otro personal de servicio presente en ese momento. La casa estaba vacía, excepto por ellos dos. Ella, aprovechando la soledad, lo tomó de la ropa con fuerza e insistió una vez más en su petición. Su determinación era implacable y su deseo incontrolable. Pero José, en un acto de desesperación y firmeza, huyó de la casa. Dejó su manto en las manos de la mujer, prefiriendo perder su vestimenta antes que su pureza y su honor. La esposa de Putifar, enfurecida por el rechazo y humillada por la huida de José, tramó una mentira cruel y maliciosa. Su deseo frustrado se transformó en una sed de venganza. Ella acusó falsamente a José de intento de agresión sexual ante sus servidores, gritando y llamándolos para que fueran testigos de su supuesta afrenta. Su relato era una invención calculada. Guardó el manto de José como una prueba irrefutable de su versión, esperando el regreso de Putifar. El manto, símbolo de su huida, se convirtió en la herramienta de su calumnia. Cuando Putifar regresó a casa y escuchó la versión distorsionada de su esposa, su furia fue incontenible. La traición de su mayordomo, a quien tanto había confiado, lo llenó de ira. Consumido por la ira y la creencia en la palabra de su esposa, Putifar hizo detener a José. Sin un juicio justo, sin escuchar su defensa, el joven fue arrojado a la prisión. Fue encarcelado con los prisioneros del rey, un lugar de oscuridad y desesperanza, reservado para los criminales más peligrosos. La injusticia de su situación era abrumadora. A pesar de esta nueva y cruel injusticia, la presencia de Dios continuó con José en la cárcel. La mano divina no lo abandonó, incluso en las profundidades de su sufrimiento. El Señor le concedió favor ante el jefe de la prisión, quien rápidamente reconoció la integridad y la capacidad de José. La gracia divina abría puertas incluso en los lugares más cerrados. El jefe de la prisión, impresionado por José, le confió la administración de todos los presos. Una vez más,
José se encontró en una posición de autoridad, incluso en su cautiverio. José supervisaba a todos los prisioneros y todas las actividades dentro de la cárcel. Su diligencia y su buen juicio brillaban incluso en ese sombrío entorno, demostrando su carácter inquebrantable. El jefe de la prisión no se preocupaba de nada de lo que estaba bajo el cuidado de José. La confianza depositada en él era absoluta, reflejando la misma fe que Putifar había tenido. Esto se debía a que el Señor estaba con José, y todo lo que él hacía prosperaba. La bendición divina lo seguía, transformando cada circunstancia, por adversa que fuera. La historia de José en la casa de Putifar es un testimonio de la fidelidad en la adversidad. Nos enseña que la integridad, aunque a veces castigada injustamente, nunca pasa desapercibida a los ojos de Dios. Su ascenso de esclavo a mayordomo y luego su caída a prisionero son capítulos de una narrativa mayor. Cada evento, cada prueba, era parte de un plan divino que se desplegaría con el tiempo. La tentación de la esposa de Putifar representa las pruebas morales que enfrentamos en la vida. La elección de José de huir del pecado, incluso a costa de su libertad, es un faro de rectitud. Su rechazo no fue solo por lealtad a un hombre, sino por un profundo respeto a los principios divinos. José entendió que el pecado no solo daña al prójimo, sino que es una afrenta directa a Dios. La falsa acusación y el encarcelamiento nos recuerdan que la justicia humana a menudo es imperfecta y cruel. Sin embargo, la providencia divina opera más allá de las limitaciones terrenales. Incluso en la prisión, José no perdió su propósito ni su conexión con lo divino. Su capacidad para administrar y su favor ante el jefe de la cárcel son pruebas de la gracia continua de Dios. Esta etapa de su vida, aunque dolorosa, fue fundamental para su formación. En la oscuridad de la prisión, José continuó desarrollando las habilidades y el carácter que necesitaría para su futuro rol. La historia de José nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la fe y la perseverancia. Nos muestra que, incluso cuando todo parece perdido, la mano de Dios sigue guiando nuestros pasos. Nos inspira a mantener nuestra integridad, incluso cuando el camino es difícil y las consecuencias son injustas. La recompensa de la rectitud no siempre es inmediata, pero es segura. José, el mayordomo fiel y el prisionero inocente, se convierte en un símbolo de esperanza. Su vida nos asegura que la providencia divina tiene un propósito para cada uno de nosotros, incluso en los momentos más oscuros. Su relato es una lección eterna sobre la paciencia, la confianza en Dios y la inquebrantable fuerza del espíritu humano cuando está anclado en la fe. Su historia resuena a través de los siglos. Así, la vida de José en la casa de Putifar y su posterior encarcelamiento no son meros incidentes. Son eslabones cruciales en la cadena de eventos que lo llevarían a un destino extraordinario, preparado por la mano de Dios. Su ejemplo nos anima a buscar la presencia divina en cada circunstancia, a confiar en que, incluso en la adversidad, Dios está obrando para nuestro bien y para el cumplimiento de sus propósitos. La historia de José es un recordatorio poderoso de que la fidelidad a Dios y a nuestros principios morales es el camino hacia una vida
con significado, sin importar las pruebas que enfrentemos. Su legado perdura, inspirando a creyentes y estudiantes a vivir con integridad, a confiar en la providencia divina y a recordar que, incluso en la prisión más oscura, la luz de Dios puede brillar.